El tema de ahora, hermanos, se llama firmes en la fe. ¿Cómo podemos estar firmes en la fe? Ahorita vamos a aprender cómo vamos a poder estar firmes en la fe. En algún momento de tu vida en el cual no estás pasando bien las cosas, estás pasando dificultad, estás enfrentando ciertas cosas que de repente estás tranquilo y de repente te llega algo que te puede mover, por ahí dicen el tapete, y empiezas a cuestionar a Dios. Empiezas a decir: Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa a mí esta situación? Y la verdad, hermanos, yo creo que de alguna forma esto nos ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? Pero creo que la pregunta está mal estructurada. Yo creo que la pregunta está mal hecha. Porque esta pregunta de ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa a mí? Viene acompañada de autocompasión, viene acompañada de queja, viene acompañada de duda, viene acompañada de ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasan a mí estas situaciones? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué si yo sirvo en la iglesia? ¿Por qué, Dios, si yo no sé? Empiezas a querer excusar esa situación, ¿verdad? Pero, hermanos, de alguna forma yo creo que todos, yo lo he cometido. Yo he cometido ese error, la verdad. Y yo creo que algunos de los que estamos aquí, siendo sinceros, hemos cometido, decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esta situación? Y la verdad es de que hoy, hermanos, déjame decirte que estamos recurriendo a una pregunta mal hecha. Es lo que te decía hace un rato. Estamos recurriendo a esta pregunta, cuestionando a Dios. Y cuando estamos cuestionando a Dios, nos sentimos lejos de Dios. Nos sentimos que Dios no nos escucha. Nos sentimos que Dios no nos pone atención a nosotros. Y como una vez nos predicaba el pastor David, comenzamos a compararnos. Porque ¿por qué me pasa a mí? Es porque estás comparándote con alguien que no te debes comparar, ¿cierto? Es porque te estás comparando con alguien que tú dices: pero mira, esta persona no va a la iglesia, no te adora, no es tu hijo, y mira cómo está. Y es cuando viene a ti esa queja. Y empiezas a decir: ¿por qué a mí, Dios? Y justo eso también de alguna forma te ayuda a estar bien centrificado en lo que no tienes, lo que no puedes alcanzar en ese momento. Y también no te ayuda a ver quién está, no quiero decir por debajo de ti, pero quién está en un nivel al que tú puedes ayudar. ¿Sí me explico? Te quita esa sensibilidad de empatía, porque empiezas a quejarte y empiezas a pensar con egoísmo, ¿verdad? Y con sinceridad, hermanos, es una pregunta a la cual recurrimos de continuo, a la cual recurrimos muchas veces, hermanos. Hoy día yo creo que Dios quiere enseñarnos algo especial, algo grande en nuestras vidas, algo que va a ser la gran diferencia, algo que va a ser algo especial, que va a partir aguas en la firmeza de nuestra fe, hermanos. Muchas personas en la Biblia hay muchas personas en la Biblia de las cuales podemos tomar ejemplos para aprender firmeza en la fe. Pero hoy, hermanos, hoy Dios quiere enseñarnos con un gran ejemplo. Hoy Dios quiere enseñarnos con la vida de Job. La verdad, hermanos, es que cada vez que leo este libro de Job, me ministra de una forma especial. Hoy te puedo decir, tal vez tú no has leído el libro de Job, no te preocupes, son 42 capítulos, pero hoy vamos a ver parte, podríamos decir, esencial de la vida de Job, ¿verdad? Pero para mí, siempre que leo Job, siempre recomiendo, y más cuando alguien me dice: oye, Ángel, es que estoy pasando por cierta circunstancia, no veo la salida de este túnel tan grande, a veces siento que me hundo más o que retrocedo más. Lee Job. Yo te recomiendo mucho que leas ese libro. A mí me bendice demasiado. Adicional que ese es uno de los libros poéticos, pero también tiene mucha sabiduría.
Job tiene demasiada sabiduría. Entonces yo les recomiendo demasiado. Hoy no vamos a leer esos 42 capítulos obviamente. Sin embargo, como les decía, tenemos 6 puntos en los cuales nos vamos a basar en este hermoso libro, el precioso libro de Job, ¿ok? Y el punto número 1, hermanos, está en Job capítulo 1, versículo de 1 al 3. El punto número 1 para que ayudarnos a entender quién fue Job. Justo es el punto número 1, ¿quién fue Job? Yo se los leo. Job 1 del 1 al 3 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, fíjate, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, o santo, o santificado, ¿no? Eso quiere decir santo, apartado. Y lo vuelvo a repetir, ve cómo empieza este libro. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, muchísimos. Era aquel varón más grande de todos los orientales. ¿Era el que más o menos? No. ¿Era el que estaba a nivel de otros? No. Era el varón más grande entre todos los orientales. Por lo que leemos en estos versículos, Job era uno de los hombres más ricos. Y se cree que no era tan solo entre los hijos del oriente, sino que hay una probabilidad muy alta para sus tiempos que eran de los más ricos del mundo, ya que esto fue en una sociedad, fíjate nada más, hace miles de años, donde la población era mucho más reducida que hoy día. Tal vez en esos tiempos éramos menos de 100 millones de personas en el mundo. Sin duda, Job era el más grande de todos estos en el oriente, pero también podemos ver que hablando de Job en esos tiempos, hoy podríamos estar hablando de un Bill Gates probablemente, ¿verdad? Job tenía un estatus enorme, no tan solo en el oriente, sino en el mundo. Ese fue Job, un hombre respetado, un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto. Para que la palabra de Dios califique a alguien con la perfección, es porque realmente se había ganado ese crédito, es porque realmente había ganado esa postura. De alguna forma Job fíjate nada más, y de alguna forma la perfección, la rectitud, temeroso de Dios, apartado del mal y su familia, estas eran las riquezas que tenía Job, estas eran sus riquezas. Esas eran las principales riquezas de Job, y de alguna forma Job había encontrado la clave del éxito. De alguna forma Job había encontrado esa llave de bendición, porque la Biblia dice que era santo o apartado del mal. La Biblia dice que era perfecto, era recto delante de Dios. Wow, esa es la clave, hermano, como hijos de Dios. Esa es una de las claves como hijos de Dios que podemos encontrar en este libro para poder alcanzar la bendición de Dios. Pero date cuenta que la bendición para Job, más adelante vamos a ver que no eran sus bienes, sino esto. Eso era su verdadera riqueza. Después todo Dios lo había añadido, ¿cierto? Entonces, de alguna forma Job había encontrado esa clave del éxito. El punto número 2, hermanos, Job tiene un carácter admirable. Job tiene un carácter admirable. Eso lo vamos a poder encontrar en Job capítulo 1, versículo del 4 al 5. Y dice así: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía
que habiendo pasado en turno los días de convite o los días de asueto o los días de descanso, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. ¿A qué hora se levantaba? De mañana, y ofrecía holocausto. ¿Sabes qué es holocausto? Holocausto tiene que ver con adoración. Holocausto tiene que ver con adoración. Ofrecía ese sacrificio, adoraba a Dios. Ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job el 31 de diciembre en la misa de gallo. De esta forma hacía Job el 24 de diciembre antes de Navidad. De esta forma hacía Job todos los domingos que iba a la iglesia. Todos los días. Todos los días. La disciplina de Job. Otra llave del éxito. La adoración de Job. Otra llave de la bendición, del éxito. La disciplina, la adoración, el estar con Dios cada día de su vida, hermanos. Cada día de su vida. Dios tenía un carácter admirable y veía por sus hijos. Job tenía un carácter admirable. También Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por mi esposa que está ahí atenta, es mi apuntador. Entonces, hermanos, yo creo que podemos aprender de esto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Creo que me estoy adelantando un poco, pero yo creo que me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo. A veces, hermanos, venimos a la iglesia y nos cuesta tanto trabajo adorar a Dios. A veces venimos a la iglesia y de verdad yo quiero que nuestra iglesia vaya de menos a más cada día. Pero aquí está la clave del éxito, la adoración. Sin embargo, cada domingo, hermanos, hay que estar empujando a la iglesia. Levanten sus manos, adoren a Dios, háganlo sin pena, sin prejuicios. Pero parece que a la gente le cuesta trabajo levantar las manos, abrir la boca y exaltar las grandezas, decir la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Pero hoy espero que estamos entendiendo de que esta era una llave del éxito, algo que Job practicaba, algo que Job lo había llevado a tener todo lo que tuvo, ¿verdad? Entonces, pero tú dirás, bueno, luego me da risa porque cuando estamos viendo, a lo mejor cuando Messi ganó el mundial, dice mi esposa: no, eso no está bien. Pura perfección en la vida de ese hombre. En algo le tiene que ir mal, dice mi esposa. En algo le tiene que ir mal. No, eso es pura perfección. Y tú dirás, bueno, pues qué fácil era ser Job, ¿no? Tenía bienes, tenía criados, adoraba a Dios, etcétera. Sin embargo, pasó por una situación bastante complicada. Y el punto número 3 justamente es eso. Caray, pues ¿qué le pasó a Job? Job pierde sus bienes y a sus hijos. Fíjate nada más, qué fuerte, hermano. Muy fuerte. Vamos a leer Job capítulo 1 del 13 al 19. Fuerte esta palabra. Y dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabedeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo
para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job pierde absolutamente todo. Hay gente, hermanos, que por mucho menos terminan quitándose la vida, ¿verdad? Job, entre comillas, había perdido todo. De verdad es que tú dirás: ay, sí, Ángel, pues todo lo que perdió, ¿a quién no mueve? No inventes. Pero ¿sabes qué no perdió Job? Su adoración. Y ahorita lo vamos a ver. Pero yo recuerdo que hace poco estaba platicando con un amigo, y justo vino a nosotros la plática de la pandemia, ¿no? Y que muchas personas, muchos empresarios encontraron la manera de hacer negocio en la pandemia, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, la pandemia durante 3 años aproximadamente vino a cambiar nuestras costumbres. Antes no utilizábamos tanto, por ejemplo, el gel antibacterial, o por ejemplo, los primeros días de pandemia querías un Lysol y no encontrabas en ningún lado, y todo el mundo andaba con su Lysol acá en la computadora. O sea, el Lysol escaseó. Y yo recuerdo que estaba leyendo, no sé si fue en Australia, creo que sí, donde el papel higiénico escaseó también. Y justo decía: bueno, ¿por qué el papel higiénico? ¿No? Bueno, dicen que normalmente esto era porque el papel higiénico venía de un proveedor que les importaba esto. Entonces tenían miedo de que ese proveedor ya no les importara bien, ¿ok? Pero bueno, otra de las cosas que las cuales no estábamos acostumbrados a usar era el cubrebocas, ¿cierto? Las personas solo veíamos a los dentistas, a los doctores, a las enfermeras y a las personas que estaban muy, muy enfermas, que les decían: tienes que usar cubrebocas, ¿cierto? Entonces, pues esta medida de seguridad se hizo esencial, y hasta hoy día creo que seguimos usándolo, ¿verdad? El cubrebocas. Y algunas personas vieron ahí el negocio. Y este amigo me decía: y Ángel, una persona que vio esta oportunidad vendió su casa y mandó y compró los cubrebocas. Imagínate, no sé cuánto habrá comprado de cubrebocas, millones de pesos en cubrebocas. Y justo, ¿qué pasó? Que ese negocio se vino abajo. Y me dice mi amigo: y este hombre terminó ahorcándose, porque había vendido su casa para poder invertir en este negocio, y se quedó sin nada. Wow, hermanos, en verdad que esto de alguna forma nos ayuda a entender un poquito. Job no tan solo perdió a sus bienes, 500 yuntas de bueyes, hermanos. Imagínense, eso significa que Job tenía muchas tierras, muchos campos por arar. Por algo tenía 500 yuntas de bueyes, y todo esto lo perdió en un instante. Pero ¿sabes algo bien hermoso, hermano? ¿Sabes algo bien hermoso? El punto número 4 nos va a llevar a algo esencial, algo que nos va a llevar a tener la fe firme en nuestro Señor Jesucristo.
Algo que no nos va a permitir, ay Dios, pero ¿por qué? Yo creo que Job la verdad es que Job no dijo, pero ¿por qué a mí ya? Tanto que había trabajado, Dios, tanto que me había esforzado. ¿Sabes qué hizo Job? Vamos a leer Job 1, versículo 20, que dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo? Se puso a chillar, se postró en tierra y adoró a Dios. Pero hermano, tú vienes aquí, o a veces venimos a la iglesia y venimos abatidos y no, yo ¿por qué voy a orar? No, yo no voy a orar, yo no voy a adorar. ¿Por qué? No, además me da vergüenza que me vean, que yo me mueva con gozo al Señor. Job adoró a nuestro Dios cuando recibió la peor noticia, hermano. Job adoró en tiempos buenos y en tiempos malos. Esa era una de las claves que Job tuvo para poder ser lo que fue y lo que vimos en el versículo número 1. Recto, santo, próspero, rico. Job adoró en tiempos buenos y en tiempos malos. A Job no lo movieron las circunstancias. Es por eso que siempre les hacemos mucho énfasis cada domingo en que vengan y adoren a Dios. Esto nos llevará a experimentar las benevolencias de Dios en nuestras vidas. Esto nos llevará a tener una fe firme. Esto nos llevará a decir, Dios, yo recuerdo, miren, recuerdo que a veces he estado ahí tocando. Y una vez estuve ahí tocando con mi padre en la cárcel. Pero mi padre salió de una forma sobrenatural de esa situación. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. A veces, hermanos, el adorar nos cuesta trabajo. Por algo el salmista decía: bendice alma mía al Señor y no te olvides de todos sus beneficios. Pero ¿qué hacía? Otra vez, repite el salmista: bendice alma mía al Señor y no te olvides de todos sus beneficios. A veces tenemos que obligar al alma a adorar a Dios. Obligar al alma, las emociones, porque de ahí es de donde vienen las emociones del alma. Y a veces esas emociones son de desánimo, a veces esas emociones son de tristeza, a veces esas emociones son de decepción. Pero Dios no te va a decepcionar. Dios no te va a decepcionar cuando estés adorando a Dios en espíritu y en verdad. Adora a Dios en tiempos buenos, pero adora más a Dios en tiempos malos. Les digo algo, la verdad es que hoy mi padre, que está en Aguascalientes, que Dios me lo bendiga, pero Dios me ha enseñado muchas lecciones a través de la vida de mi padre. Recuerdo que hace cuestión de 2 meses, exagerado, estábamos en casa descansando. Acabábamos de recibir unas bendiciones en casa y bendito Dios, estábamos felices, contentos, a punto de dormir, y de repente escucho un fuerte ruido, un estruendo en la sala de la casa. Salgo y mi papá está tirado en la sala. Está fuera de sí, no sabía dónde estaba, no sabía quién era yo. Lo recojo, le tomo la presión, tenía la presión altísima y dije, seguramente mi papá, la verdad es que me molestó porque dije, seguramente mi papá no se tomó los medicamentos. Y justo es por eso, hermanos, que les voy a decir, porque Dios me enseñó a adorar en medio de la circunstancia adversa. ¿Ves? Entonces yo estaba molesto y le dije, toma papá la medicina para la presión arterial. Y dije, en cuestión de 15 minutos se le calma, nos vamos a dormir, descansamos y ya mañana hablamos. Pues pasaron los 15 minutos y mi papá empezó a convulsionar. Y dije, ay Dios mío. Agarro a mi papá, me lo llevo al doctor. Y la verdad es que muchas de las veces cuando estamos en circunstancias difíciles queremos resolver nosotros. Yo lo resuelvo, yo hago, yo esto, yo tengo que hacer. Y justo llegué así al hospital
Y le dije, necesita esto y esto y esto, porque así está. Y por favor, porque trae tanto de presión arterial. ¿Y sabes qué? Literal, estuve correteando al doctor toda la noche. Llegué ahí a las 11 de la noche, 12, y lo estuve correteando toda la noche. Justo eran las 7 de la mañana y el doctor ya iba así con su mochila. ¿Sí? ¡Ey, doctor! ¿Qué pasó, señor? La medicina de mi papá, porque yo ya me quería ir a mi casa. Ya tenía una noche sin dormir, porque yo ya quería hacer todo en mis medios, porque yo me estaba preguntando, Dios, ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿Ves? Entonces, total que lo regresé de la salida al doctor, vino y le dio la medicina y se fue. Hasta que estaba yo recapacitando ahí en la sala de estar. Y volvía yo a decir, ¿por qué, Dios? Y me dice, Ángel, ¿otra vez con lo mismo? ¿Por qué no dices para qué? Y de verdad que se me llenaron los ojos de lágrima ahí en la sala de espera. Y dije, ¿para qué, Dios? Y quedé así, porque yo me ponía a orar en la sala de espera, te lo prometo. Y a veces la gente se me quedaba viendo. Y me puse a llorar. Y me dijo Dios, para restaurar la honra a tu padre. Y dije, Dios, para eso es. Entonces, a la siguiente turno de visita, entré, vi a mi papá en su cama. Le dije, papá, perdóname. La verdad es que viviendo en una sola casa, a veces hay conflicto, ¿verdad? Y mi papá y yo habíamos discutido. Y le dije, papá, te pido perdón en el nombre de Jesús. Papá, quiero decirte que te quiero mucho. Y volteé a mi papá y me dice, yo también te pido perdón, hijo. Y le dije, te perdono, papá. Y me dijo, te perdono, hijo. Nos abrazamos, oramos juntos. Estuvimos ahí orando. Empecé a honrar a mi padre. Y le dije, te quiero mucho. Y terminó la hora, estuvimos orando y las personas que estaban al lado se nos quedaban viendo como diciendo, estos locos, ¿no? Ya hasta se están despidiendo. Además yo ni veo al Señor tan mal. Pero ¿sabes qué? Estábamos orando, ¿no? Y terminó la hora y me volteo y oigo el susurro de mi padre que dice, mi hijo me quiere, Dios. Eso me partió el corazón, hermano. Y dije, gracias Dios. Gracias Dios porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y a partir de ese momento las cosas comenzaron a avanzar, ¿tú crees? Detectaron el mal que tenía mi papá, que era su marcapasos. Nos cambiaron de hospital. Llega mi hermana a Aguascalientes. También mi hermana había tenido unos temas y mi hermana también con la misma pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué? Hasta que hablé con ella y le dije, comienza a decir para qué. Y le tocó el turno de quedarse a cuidar a mi papá y le dije, Daniela, es el tiempo de Dios. Ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con mi papá, pídanse perdón los dos y abrácense. ¿Y quieres saber algo, hermanos? Al siguiente día encontré unas personas distintas. Encontré a mi papá feliz, contento, ya sin su semblante, y a mi hermana tranquila. Y comenzamos a adorar a Dios y comenzamos a preguntar, ¿para qué era esto? Para restaurar la honra a mi padre. Y ¿sabes qué? La situación comenzó a mejorar y seguíamos orando. Y entraba yo, y cada que entraba yo a ver a mi papá me decía, hoy acepto a Jesús, a su compañero de al lado. Entraba al ratito y me decía, hoy acepto a Jesús. Y entraba el otro día y me decía a mi papá, hoy acepto a Jesús. Todos los días era lo mismo. Hasta el día que lo pasaron con varias personas al quirófano. Ese día se tardó demasiado en salir y yo estuve ahí esperándolo hasta que salió. Y justo me dijo, hijo,
Antes de que me pasaran al quirófano estaban muchas personas y les prediqué y aceptaron a Jesús. Fíjate cómo la tragedia y la adversidad se convierte con la adoración. Cuando dejas de quejarte y de decir, ¿por qué, Dios? Y comienzas a preguntar ¿para qué? La adversidad fue convertida en gloria para Dios, ¿ves? La adversidad fue transformada. La adversidad fue y después estábamos todos contentos, en un hospital contentos. Pero estábamos ahí, hermanos. Le habían dado un diagnóstico no tan favorable a mi papá. El caso es que salió con el mejor diagnóstico de ahí. Y gracias a Dios, hoy día está viviendo con mi hermana. Pero es eso, hermano. Adoremos a Dios en medio de la situación adversa. Preguntamos ¿para qué es esta situación que Dios nos está permitiendo pasar? Y como Job, postrémonos cada día. Postrémonos todos los días delante de Dios. Empecemos a adorar a Dios. Empecemos a exaltar su nombre. Y bueno, hoy les voy a proponer, cada vez que yo predico, procuro tener la sección ¿sabías qué? Y hoy tenemos esta sección ¿sabías qué? Entonces esta sección hoy es ¿sabías que hay una probabilidad de que Abraham y Job se conocieron? ¿Sí sabías eso? Qué importante de verdad. Y les voy a leer esta sección de ¿sabías qué? Dos personas, dos grandes de la fe, hay probabilidad de que se hayan conocido. Y dice, dice así, les voy a leer todo. ¿Sabías que hay una probabilidad de que se conocieron Abraham y Job? Así es, dos grandes de la fe. Y el dato está en que el autor del libro sitúa a Job en la época de Abraham en el 2000 antes de Cristo. Y de esta época datan los textos egipcios y sumerios que tratan temas similares. Asimismo, el nombre de Job aparece en documentos de otros países antiguos en un periodo similar. Al igual que Abraham, Job tenía grandes rebaños y una gran riqueza. Al igual que Abraham, Job supervisaba la adoración de su familia. Al igual que Abraham, Job no era nativo de Canaán. Y en Génesis, en los siguientes versículos, que es capítulo 14, versículo 17, 20 y capítulo 20 del 1 al 8, relata que Abraham se encontró con varios grupos de personas que conocían y adoraban al Dios vivo. Conocían y adoraban al Dios vivo. Aunque no hay indicación de que esto se supiera de Abraham, Job y sus amigos estaban entre tales personas. ¡Wow! Buen dato, ¿verdad? ¿Qué dato nos dio Dios en esta mañana? Entonces, pues ya pasamos y vamos al punto número 5. Job siempre respetó a Dios. Ya que si lees el libro de Job te darás cuenta que los milagros de Job también eran, los amigos de Job, también eran personas con conocimiento. Sin embargo, no eran personas con la misma integridad que Job tenía, y eso lo hizo aún más sabio. Lo que nos lleva a que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Para eso vamos a leer Proverbios 9 del 10 al 12. Ahí lo tenemos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué? El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo llegas a conocer a una persona? Pasando tiempo con ella, ¿verdad? Yendo a comer con ella, disfrutando tiempos bonitos con ella, también disfrutando tiempos complicados. De esa forma conoces a una persona. Entonces está padrísimo este proverbio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Seguramente, muy seguro, o es un hecho que Job tenía esto, tenía temor a Dios. Para eso también vamos a leer Job. Ya vamos en decline, hermanos. Job respondió con mucho respeto a Dios. Eso lo vamos a ver en el capítulo 40 del 1 al 5.
Solo que estoy viendo aquí donde dejé esa cita y no la encuentro. Romanos, pero bueno, creo que ahí la tenemos, ¿verdad? Dice así: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Fíjate lo que Dios le dijo a Job. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? O sea, con Dios mismo. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. El que sigue, por favor. Una vez hablé más, no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahí Job reiteró su respeto y temor hacia Dios. Y le dijo: Dios, ¿yo qué te voy a decir? ¿Yo qué te voy a contender si tú eres el Dios que lo sabe todo? ¿Sabías también que en el libro de Job, que fue escrito hace muchos años, también se menciona que la tierra es redonda? Wow. No te vayas con esos choros que ves en TikTok de que la tierra es plana y que luego está el muro de hielo y que luego no sé cuántos tantos de continentes y bla, ¿no? Que el mundo es la prisión de no sé qué. Y que gente, lean la Biblia. Y en Job nos dice que la tierra es redonda. Qué bonitos datos, ¿verdad? ¿Podemos poner la música, por favor? Hermanos, lo básico es esto. Y siempre que leo Job, viene un gran versículo a mi vida que no sabes cómo me mueve. Siempre que estoy pasando por una adversidad, siempre viene este versículo a mi vida. Y precisamente ahora que hablaba con mi hermana, le decía: lee Job. Es más, aquí está, es Job 27, versículo 6, que dice así: después de estar leyendo que Job perdió todo, que su esposa lo abandonó y le dijo reniega de Dios, que le dio lepra, que estaba tirado en el polvo, que sus hijos, sus hermanos, sus amigos, le dijeron también que renegara de Dios. Aparentemente todo mundo le dio la espalda, pero menos Dios. Y siempre que paso por adversidad, me viene este precioso versículo que dice: aferrado estoy a mi justicia y no cederé. Mientras viva, no me reprochará mi corazón. Mientras yo viva, no me reprochará mi corazón. Aferrado estoy a mi justicia y no cederé. Mientras viva, no me reprochará mi corazón. Tal vez estás pasando la situación más complicada, pero te puedo apostar que no estás pasando lo que Job pasó. Y qué gran ejemplo, caray. Aferrado estoy a mi justicia y no cederé. Mientras viva, no me reprochará mi corazón. Hermanos, Job siempre estuvo con su fe firme, con su fe bien cimentada. Job pudo tal vez haber sufrido, tal vez después de Jesús, lo peor que pudo haber sufrido un hombre. Yo no me puedo imaginar, y de verdad no lo recibo, y de verdad cubro a mis hijos, pero yo no me puedo imaginar que me vengan a decir que algo le pasó a mis hijos. Pero fue tanta la firmeza de fe que tenía Job en Dios,
que hizo sentir tan orgulloso a Dios que Dios le dio el doble de lo que le había quitado Satanás. Dios le dio el doble. Hay un salmo que estábamos recordando hace poco en Hombres de Valor, que es el Salmo 27, 13 y 14. Precioso salmo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová y quédate cruzado de brazos. Aguarda a Jehová y acuéstate a dormir la siesta. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Oh Dios Todopoderoso. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Santo eres, eterno Padre celestial. Hermosa es tu presencia, Señor. Hoy te pido, Señor, que salgamos con nuestra fe firme, Dios, como la tenía Job. Aferrado estoy a mi justicia y no cederé. Mientras viva, mi corazón no me reprochará. Oh Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que si hay alguien en este lugar, alguien que nos está viendo por redes sociales, que en este momento necesita que su fe sea reafirmada, oh Dios, hoy yo te pido en el nombre de Jesús que tú les des fortaleza, Señor. Que tú renueves, como decía la pastora hace rato, renueves sus fuerzas como las del búfalo, Señor. Oh Dios, pero también ayúdanos a vivir lo que Job vivió, Señor. A adorar en tiempos buenos y en tiempos malos. A ser personas buenas, personas rectas, Dios. Gracias te damos por la vida de Job, Dios. Gracias te damos por haber puesto este libro en la Biblia, bendito Dios eterno. Gracias te damos porque hoy podemos entender que Job, su adoración no se movió. No, Dios, su adoración no fue menor, sino todo lo contrario. ¿Para qué estamos pasando hoy, Dios? La situación que tú estás pasando hoy en casa, la situación que estás pasando en el trabajo, la situación que estás pasando personalmente. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús a que tú te preguntes, ¿para qué? Trae consuelo, Dios. Trae fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae nuevas fuerzas, Dios. ¿Para qué es esto, Dios? Es para que, Dios dice, es para que yo muestre mi gloria en tu vida. Es para que yo muestre mi misericordia y mi fidelidad en esta situación. Es para que aprendas a depender de mí. Es para que aprendas a adorar, porque con la adoración desatas el poder de Dios en tu vida. Oh Señor, bendita eres, bendita es tu preciosa presencia, Espíritu Santo. Bendito eres, Jesucristo. Hoy declaramos que familia de Dios somos firmes en la fe en el nombre de Jesucristo y somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, peligro o hambre o desnudez? Dios, no, porque antes a todo esto somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, estoy muy agradecido contigo, Dios. Bendito eres, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén.